Hola, muy buenos días. Continuamos hoy nuestro segundo devocional. Solamente quiero recordar que si podemos tener un contacto con Dios es gracias a que Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Que la plenitud del cielo, el favor de Dios viene ahora a nuestros corazones y que Él disipa toda oscuridad. Gracias a Jesucristo podemos tener un contacto con el Padre porque Él nos presenta al Padre. Hoy me gustaría que iniciáramos desde Juan capítulo 1, versículos 19 y 20. Acompáñenme en la lectura y hacemos una oración para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque este devocional tiene un gran propósito y es afianzar nuestro contacto contigo, mantener nuestro contacto y que podamos seguir adelante, Señor, en este camino que tú nos has encomendado. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Para hoy, en contacto con Jesús, para mantenernos limpios. La Biblia dice que Juan el Bautista fue el testigo de la venida del Señor Jesús. Vemos acá a Juan en el momento en el que estaba bautizando. Es ese pasaje. Entonces envían desde Jerusalén, dice, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas. El ministerio de Juan ocasionó una revolución impresionante. Está llegando gente de todas partes y mandan sacerdotes y levitas de Jerusalén a indagar y a preguntarle quién era. Y hay algo interesante, Juan no se niega a declarar quién es, sino que confiesa francamente: yo no soy el Cristo. Para la época de Jesús, incluso épocas anteriores y posteriores, muchos quisieron autoproclamarse el Cristo. A Juan le preguntan si él era y Juan declara que él no era. Versículo 21 y 22. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Recordemos que Elías había sido llevado al cielo, que no había visto la muerte, y estaba anunciado que el profeta Elías regresaría, y le preguntan a Juan si él es el profeta Elías. Y Juan dice: yo no soy Elías. ¿Pero qué? ¿Acaso eres el profeta? La figura del que anuncia las cosas de Dios, ¿no? Ya lo había introducido Juan. Sin embargo, él dice: yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto: enderecen el camino para el Señor. Juan el Bautista cita al profeta Isaías en Isaías 40, versículo 3. Revisémoslo. Una voz que proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Algo que había profetizado Isaías 700 años antes de la venida de Jesús es que era necesario enderezar el camino, enderezar el sendero. Y Juan está proclamando: yo soy uno que fue enviado a proclamar que el sendero necesita ser enderezado. ¿Qué necesita ser enderezado entonces en nuestro corazón? Porque esa es la voz de uno que clama en el desierto. Versículos 24 y 25. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Recordemos que en Jerusalén estaban muchas de estas sectas de los judíos que eran muy firmes con la palabra, los saduceos, los fariseos. Y los fariseos mandan a preguntar: ¿quién eres? Versículo 25, ellos preguntaron: pues si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Recordemos, los judíos tenían un rito de purificación. Dentro de todo lo que hacían ellos para poder presentarse ante el templo cuando estaban impuros, porque había muchas razones por las cuales los judíos podían quedar impuros de acuerdo a la ley de Moisés, tenían un rito de purificación. El bautismo de Juan es muy referente a ese rito.
personas iban, Juan los bautizaba después de que se arrepentían. Y ellos le están preguntando, bueno, si tú no eres ni el Cristo, ni eres el profeta, ni eres Elías, ¿por qué estás bautizando? Versículos 26 al 28. Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. Juan está diciendo, yo estoy haciendo esto, pero esto de alguna manera es limitado. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Los que mandan a preguntar si Él es el Cristo, si es Elías, si es el profeta, Juan les está diciendo, hay alguien entre ustedes que ustedes no conocen. Yo estoy bautizando aquí con agua para arrepentimiento, pero hay alguien del cual no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. Y dice la palabra que todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y en el versículo 29 al 31 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero Juan está referenciando a Jesús como el que quita verdaderamente el pecado del corazón de los hombres. Cuando estamos con contacto de Jesús, es el que mantiene limpio nuestro corazón. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Aquel que se hizo hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, es el único que puede quitar de nuestro corazón toda suciedad, toda impureza, toda impiedad. No lo sería el bautismo de Juan. La figura del Señor Jesucristo, como el evangelista viene presentándolo en su primer capítulo, nos lleva a reconocer que la limpieza del corazón se recibe a través de Jesucristo. Cuando estoy con Él en contacto, mi corazón puede mantenerse limpio. Versículo 31, yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Versículos 32 al 34. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Los otros evangelios, el evangelio de Mateo nos muestra cómo cuando Jesús llega a que Juan lo bautice, cuando Jesús desciende del agua, dice la palabra del Señor, hay una voz desde el cielo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Desciende el Espíritu Santo como paloma, el Hijo se está bautizando y es el mismo pasaje. Juan dice, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que Dios nos entrega a través de Jesucristo para hacer que nuestra vida se mantenga limpia. Cuando estamos en contacto con Jesús, viene el Espíritu Santo. Es lo que yo he llamado el combo agrandado espiritual. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, verdaderamente tenemos al Espíritu Santo. Y la forma de mantenernos limpios es cuando estamos en contacto con Jesús. Cuando estamos en contacto con Dios a través de Jesucristo. Por eso quiero ir terminando, pero antes de hacerlo preguntar, ¿cómo está nuestro corazón? Si queremos estar y permanecer limpios, es necesario que nos mantengamos en contacto con Dios a través del Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que estaba en el principio, que se hizo hombre. Aquel que Juan el Bautista está proclamando. Vos que clama uno en el desierto, enderecen el camino. Es el que viene a nuestro corazón a limpiarlo. Nuestra relación debe ser con Él, porque Él es el que da el Espíritu Santo para mantenernos limpios. ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Gracias, Padre, yo quiero alabarte y bendecirte con todo mi corazón. Y pedirte, Señor, que si en algo mi corazón se ha ensuciado, si no está limpio, seas tú limpiándolo, Señor, porque tú me das el Espíritu Santo que limpia mi corazón para mantenerme delante de ti limpio. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque gracias a que te hiciste hombre, ahora puedo yo, Señor, pensar de una manera distinta, tener un corazón diferente, gracias a la obra del Espíritu Santo en mí. Ayúdame, Señor, a mantenerme en contacto contigo, para mantenerme limpio. Y que si en algún área de mi vida, Señor, no lo estoy, yo dé los pasos hacia ti para poder estar limpio siempre como tú quieres y como tú esperas, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Me alegra mucho compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Mañana nos vemos. Chao.